Puede romperse, fracturarse, fallarse, etcétera, etcétera. Pero, claro, ese estrato no abarca toda la Tierra cuando se formó, sino que tiene unas terminaciones. Y dentro de él también nos cuenta de historia, dentro de cada estrato. Nosotros nos fijamos en el del centro de ahí, veis que dentro de él hay una serie de laminaciones. Y veis cómo, o sea, hay unos planos donde están los líquenes esos amarillos. Y yo sigo los cuerpos que tienen líquenes amarillos, el más cercano veis que es como si se acuñase hacia la derecha. O sea que esos son laminaciones internas, que tienen su razón de ser en términos de la energía del ambiente. Mirad cómo esta unidad está formada por capas gruesas de cuarcita, que son las que resaltan, y entre medias están las zonas donde se cobija la vegetación, porque están formadas costeras. O sea, entonces veis que no tienen, se van acuñando, van perdiendo espesor, hay unas que continúan más y otras que van desapareciendo el sustrato. O sea que la laminación oblicua la tiene en este sentido. O sea que venía desde arriba hacia abajo. Entonces cuando tú tienes, y antes venía, me parece, de abajo arriba. Es lo típico de los flujos y reflujos, la marea, que va y viene. Entonces hay zonas que también hemos identificado con canales mareales y tal, pero estos son barras de arena que van migrando con la marea. Y cualquiera de ellas en realidad está llena de icnofósiles, llena de señales que dejan los organismos, porque está formada por cantos angulosos y es una brecha de falla, porque las veréis cómo se alinean en vuestro ejemplo. En vuestro ejemplo tenéis, sí, un esquema de las fallas que están aquí, y esta sería la falla norte. La falla más al norte estamos en su traza, aproximadamente en este punto, hacia la mitad de la cuadrícula. Entonces, ahora veremos por qué sabemos que es una falla. Bueno, sabemos que es una falla porque estas rocas, esta brecha... una roca que no tiene nada que ver con el entorno. Estamos otra vez en una brecha, en la brecha de falla, de otra falla, la que viene en vuestro esquema geológico al sur de la anterior. O sea, la anterior va por ahí arriba, por eso o sea, la anterior, veis que hay estratos de cuarcita y de repente se dejan de ver. Teóricamente esos estratos de cuarcita tendrían que llegar al río, pero hay una zona entre medias que está formada, veis la orientación, que es completamente distinta. Esa es la falla que va al norte. O sea, esa es la... A ver. Estamos más o menos... Sí, estamos más o menos aquí, pisando la segunda falla. Entonces, la que va por el norte es la que limita, la que hace que choquen esas capas de cuarcita, chocan contra una zona vegetada. Y eso es porque la falla va por ahí arriba. Y la otra es donde estamos nosotros, que se prolonga en esta cresta. ¿Veis ahí? Esta cresta en relieve son las famosas torres del Estena. Torres naturales, no son hechas por el hombre. Lo único es otra que también está doblada. ¿Veis un canto de otra aquí? O sea, el canto de una estructura curva. Otra ahí, otra por allí. Continúan más para adelante. O sea, eso es un instante de un terremoto que afectó a la plataforma. Entonces siempre ocurre en la misma posición estratigráfica dentro de todas las sucesiones que tienen una buena calidad de afloramiento, porque claro, se da la casualidad que está expuesto, pero hay veces que hay tramos de esto que deja pegotes del estrato deformados por la salida de fluidos. Sí, hay que tener conocimientos para saber lo que estás diciendo. Es que es un lenguaje, entonces claro, en el momento que aprendes el lenguaje, sí, pues puedes irlo leyendo. ¿Cómo se llama ese? Esa es estratificación cruzada Hamoki.
se llama. Cada uno tiene sus nombres. Hamoki, HCS, es un... Formado por tormenta. Por tormenta. O sea, es una plataforma dominada por tormentas y de vez en cuando hay algún terremoto. Y vemos una serie de cuerpos así que son como de superficies curvas. Ahí tienes otro. Entonces, si la seguimos lateralmente, vemos una sección de uno de estos elementos. Aquí esta otra sección casi es mejor. Y vemos que en realidad esas curvas obedecen a que se ha curvado todo el estrato. Todos los bordes del estrato se han curvado. ¿Por qué? Porque el sedimento que estaba abajo estaba sobre. Se entierran, se fijan al sedimento, van penetrándolo y te hacen un tubo vertical, único. Y a partir de ahí sacan, o sea, son animales que viven enterrados en el sedimento y filtran y captan comida en el exterior. Entonces ves cómo deforman la laminación al meterse, como hay muchas, la laminación horizontal en torno al tubo está redirigida hacia abajo. Sabes que hay muchas veces que la laminación está deformada hacia abajo y tienes el tubo por todas partes. Incluso zonas no laminadas, ves como el tubo llega desde arriba. Hay veces que estos tubos tienen 1 metro de profundidad. 1 metro de profundidad. Y ya ves que vais a encontrar un tono vinoso en las cuarcitas. O sea, esos tonos rojizos ya... O sea, antes iban por un sitio que eran más claras. Y ahora os vais a dar cuenta que incluso los canchales, todos esos ríos de piedras que bajan de los montes, empiezan a tener unos colores rojizos. ¿Por qué son rojizos? Porque tienen hierro disperso. ¿Y de dónde viene el hierro? Pues el hierro viene de las aguas, estábamos más cerca todavía de la costa, entonces el hierro viene disuelto en las aguas continentales, no sé qué forma, combinación de esta de alto ángulo, ¿veis? Dentro de una capa que a su vez, mira, aquí que bien se ve el ángulo. Esto es un set de laminación, o sea, porque pueden tener varios, puede haber cambiado de repente el flujo de la corriente y tú tienes una inclinación así y se cruza con otra. Hay una estratificación mareal muy típica que se llama el herringbone, la estratificación de cola de pescado, porque dentro de un mismo estrato tienes una laminación así que se une con otra laminación así. Entonces es como una espiga. Esos ríos de piedra que bajan de los montes son también una de las formaciones, en este caso cuaternarias, más típicas de los montes Toledo. Se llaman canchales o pedrizas. Y se forman por la rotura de las rocas, normalmente por gelifración, o sea que se mete agua, se hiela y al aumentar de volumen, al congelarse, rompe y cae por gravedad. O sea, son depósitos de gravedad. Pero daros cuenta que tiene que hacer mucho frío, mucho para que se formen esos depósitos. Entonces, eso se formó, no es de ahora mismo, eso se formó mientras en otros sitios existía, en la glaciación estaban cubiertos de hielo, a este sitio no llegaba el hielo, probablemente porque había una cota más baja, en el tiempo de las glaciaciones cuaternarias del Pleistoceno, pero sí que se dieron fenómenos de gelifración a gran escala, y por eso las pedrizas. Hay varias huellas de gusano, hemos marcado 2 de ellas. Una que iría es esta, que sigue por allí recto. O sea, esta sigue por debajo de esa y va hacia el fondo. Veis que tiene una serie de constricciones. Desde aquí se ve, desde abajo no. Veis que aumenta en anchura y disminuye, aumenta y disminuye en esa zona. Y luego está por otra parte que este va hasta ahí, hace el lazo y sube por arriba. Y probablemente se continúa, hace otro meandro y va para allá. Las paredes tienen un reborde en las paredes, la huella. O sea, ese es el revestimiento que tenía la huella
Y el revestimiento lo que hace es que la huella no se colapsa, entonces cuando el animal se va, digamos, el túnel queda abierto. Y al quedar abierto se va rellenando del mismo sedimento que hay en las inmediaciones. Va entrando. Mirad que aquí se da una frontera geológica, lo que se llama una discordancia angular y erosiva. O sea, ¿veis que nosotros traíamos un embuzamiento, o sea, una inclinación de las capas, todas eran así? Y de repente a partir de aquí pasan a ser verticales. ¿Lo veis? Ahí, verticales. Si tomamos distancia, o sea, desde el monte de enfrente, estoy ahí en el circulito y veis cómo, más o menos, bueno, yo estoy ahí, ahí abajo, ¿no? No estoy donde estoy ahora mismo. Pero veis que hay chocan unas capas, hay una línea que está indicada, en blanco, y chocan unas capas verticales con otras que están inclinadas hacia vuestra derecha. Entonces, ¿cómo se ha formado eso? A ver, vamos a razonar. Esto era sedimentos marinos del Cámbrico, o sea, en el Cámbrico inferior, el mar invadió Gondwana y sedimentó su sedimento de plataforma marina. Pero en algún momento del Cámbrico superior, por el Cámbrico medio no sabemos, pero con seguridad en el Cámbrico superior, esto se plegó, por causas de un movimiento local, se plegó. Entonces se formaron, a ver, ¿cómo puedo explicarlo? Sí, se formaron, imaginaros, se formaron pliegues. Y eso, al plegarse, se quedó otra vez expuesto a la erosión subaérea. Y esos pliegues se peneplanizaron, o sea, se cortaron por erosión. Y entonces luego pasan muchos millones de años y en el Ordovícico el mar vuelve a venir hacia aquí. Y te tapa estos pliegues anteriores con sedimentos marinos. Hasta aquí me seguís, ¿no? O sea, que los sedimentos nuevos en horizontal se van a sedimentar sobre otros plegados. Pero ¿qué ocurre? Hace 300 millones de años en el Carbonífero todo el conjunto se pliega. Y esto hace así. Entonces tenéis estos verticales y estos apoyados así. ¿Eh? Qué bien explicado, conmigo, qué bien explicado. O sea, está así y... Entonces, esto es una frontera geológica entre esta, de mi pie derecho y mi pie izquierdo, media que todo el tiempo en el que se produjo el plegamiento, la erosión y la transgresión marina nueva. Es decir, median prácticamente unos 20 millones de años entre que se depositaron estos areniscas que tengo aquí y esta discordancia angular, porque hay una diferencia de ángulo entre esto y eso. Se ve muy bien en esta foto de frente. Bien. Y la mica se iba pegando al cuerpo húmedo del animal y la iba frotando contra la pared y era la que lo iba dejando. Es que son todos constricciones transversas, ¿no? O sea que un animal que iba avanzando así como... Eso, como un gusano de arena actual. Espera que te pongo la escala. Son las estructuras asociadas a grandes oleajes debido a tormentas que reciben el nombre de Hammock y Cross Stratification. Son las estructuras concéntricas asociadas al proceso de grandes oleajes. O sea, nosotros hemos ido por el camino que va rodeando este timo. O sea, os contaba lo de la confluencia, habíamos visto la confluencia del río Estena con el arroyo del Chorrillo, donde las torres.
Bueno, pues esta vuelta va a dar a las torres justamente, ¿no? Entonces estamos otra vez repitiendo la sucesión. Hemos venido desde más moderno y estamos yendo hacia más antiguo. Bueno, y nos paramos aquí para ver estos planos. Todos estos crestones que salen son los primeros, de la primera parada donde lo vimos, las diferencias, nos paramos para ver la primera falla y las diferencias de los crestones que sobresalían por erosión diferencial, de las intercalaciones más blandas y vegetadas. Es exactamente lo mismo del otro lado del monte. Entonces, lo que es curioso aquí es que asoman menos, los planos que destacan por erosión diferencial asoman menos, pero en cambio ofrecen una amplia variedad de ignofósiles y de estructuras sedimentarias. Entonces, antes de ver el plano general de Cruciana que está ahí arriba, yo lo que os proponía es ver unos ambientes más habituales de lo que es la explotación de los nutrientes antes de que se instalasen los fangos que son excavados sistemáticamente por los trilobites para hacer esas huellas dobles, ¿no? Entonces, aquí hay dos cosas que ver. Por un lado, veis las huellas de gusano haciendo tirabuzones, haciendo curvas y demás, que están comiendo en el sedimento, pero en un sedimento que debe ser arenoso, porque yo escarbo aquí y en la junta no hay pizarra, o sea, no estaban comiendo fango, estaban comiendo algo que estaba en la arena y estaban escarbándolo y minándolo sistemáticamente. Entonces, ¿qué puede haber en la arena instalado que tenga valor nutritivo y que sea muy propio de esa época y que no lo haya en la actualidad? Pues en esa sopa de bacterias que creaba un auténtico tapiz, una auténtica alfombra, y había animales que raspaban en la superficie de la alfombra, otros que se metían debajo de la alfombra a comer y otros que iban simplemente recortando la alfombra bacteriana, que son estos que dan cítricos. Esto se llama Gordia marina y existen organismos actuales que producen unas señales exactamente iguales que ellos. Pero uno de los principios de la ignología es que la misma morfología puede ser producida por distintos tipos de animales haciendo incluso distintas cosas. O sea, nosotros vemos una huella de reposo de un trilobites y es una cosa de 2 lóbulos y aproximadamente de contorno elíptico. Pues en medio continental una pisada de camello es prácticamente lo mismo. Tiene 2 dedos y te va a hacer una huella bilobulada parecida. O sea que hay muchas veces una misma morfología, se llama, son muy especiales, son arrugas que se producen en el tapiz bacteriano por acción de la corriente espesor, atraen organismos que vienen a comerse, como si fueran herbívoros, vienen a engullirlo. Y al final, como el tapiz bacteriano retiene granos de arena, pues, y los granos de arena caen en el tapiz bacteriano, pues digamos que cada grano se individualiza porque cae en medio de un chof, hace una sopa y cae un grano al lado de otro y entre medias queda todavía la cianobacteria entre medias separando los granos. Entonces al final, cuando llega un acúmulo de sedimento y se entierra todo y se paraliza el sistema, lo que te queda de huella del tapiz es como una especie de molde, de máscara mortuoria, como le llaman por ahí, en el que todo lo que haya, incluso organismos de cuerpo blandos, te quedan replicados perfectamente en ese molde de la arena que ha caído. Huellas de bivalvos. Como que el animal estaba excavando con la cabeza boca abajo, o sea, mirando al suelo. Entonces escarbaba, iba dando con el borde de su cuerpo en el fondo de la estructura que producía y se iba marcando, digamos, el borde anterior del caparazón. Y porque los sets vienen a tener hasta 11 marcas. Bueno, estos son particularidades ya paleontológicas que voy a omitir. Quiero decir, ¿pero por qué se reunían aquí? En el comparativo actual, los artrópodos marinos se unen en grandes masas para defenderse de los depredadores. En ese momento los depredadores eran grandes escorpiones marinos, que los había bien gordos, y cefalópodos. Los había, en esta zona hemos encontrado cefalópodos que debían tener del orden de 1 metro de longitud, y como de este diámetro. Los cefalópodos tenían un pico córneo como los pulpos y los calamares, y con ese pico córneo se ven trilobites que están mordisqueados, o sea, el trilobite se llama trilobite porque tiene 3 lóbulos, uno axial y 2 laterales, y tiene el cuerpo dividido también en 3 partes. La cabeza, toda formada por un número de segmentos
O sea, estos son soldados, este es el pigidio, la cola y la cabeza que viene a partir de aquí. Tiene un par de ojos pedunculados y compuestos, como los de los insectos. El único asunto es que los trilobites son los únicos del reino animal que tienen ojos cristalinos, ¿no? Luego tienen unas antenas y tienen la facultad de enroscarse en bola, como las cochinillas. Por eso veis que todos los segmentos tienen unas facetas articulares. O sea, cuando está cerrado, esto va unido a esto. Y actúa a su vez de tope, ¿no? O sea, que son las que tienen las uñas esas con las que hacen las marcas, los arañazos, ¿eh? Tienen una pieza ventral que se llama hipostoma que protegería el estómago. El revestimiento